Recuerden que los audios completos con lenguaje explícito los tenemos en nuestro Patreon. El link está en la descripción y en el comentario anclado. La siguiente historia nos la manda Magnolia Bojorques y dice así. Yo ya me estaba hartando de mi situación. Marcos y yo nos casamos bien morrillos como a los 18 años y eso porque yo ya estaba embarazada. Todavía era un bebé nuestro primer hijo y me embaracé de nuevo y eso que nos habíamos cuidado. Yo no quería tenerlo, pero Marcos insistió y lo tuvimos. Luego venían los problemas económicos. O sea, yo quería trabajar y ver la manera de dejar a mis hijos con mi mamá o en la guardería y hacer lo necesario para tener más dinero, pero Marcos siempre me lo prohibía. Decía que no quería que trabajara porque nada más me iban a estar viendo todos los empleados. Y bueno, es posible que no se equivocara. Yo llamaba excesivamente la atención y no importaba cómo me vistiera, o sea, no importaba si me vestía con ropa espantosa, toda guanga y fea. De todas formas, se notaba perfectamente que las líneas excesivamente curveadas de mi existencia estaban ahí. Pero yo no tenía la culpa de tener esta maldita genética. Es más, ni siquiera tuve oportunidad de disfrutarla porque Marcos fue mi primer novio y siempre fue posesivo y básicamente ya ni pude tener amigos ni salir con nadie. Así que, si no trabajaba, era porque él me lo impedía, pero yo siempre quise irme a trabajar. Mis hijos ya eran adolescentes y tenían muchísimos gastos. Ahora necesitaban libros, ropa de vestir para el diario, pasajes y algo para que pudieran gastar para ellos, y simplemente no alcanzaba. Así que, después de una pelea horrible, Marcos finalmente se convenció de que era muy necesario que yo buscara un trabajo. Como quiera que sea, mis hijos ya no estaban tan chiquitos y más o menos se valían y se cuidaban por sí mismos. Así que fui a buscar trabajo y la verdad fue complicado encontrar porque básicamente me había dedicado a mi casa todo este tiempo. No tenía preparación ni experiencia en casi nada. Así que básicamente busqué de lo que fuera. Finalmente encontré un trabajo en unas bodegas allá por Industrial Vallejo. No era un trabajo demasiado complicado. Mi trabajo consistía en emplayar cajas y luego usar un patín para acomodarlas y luego ya era responsabilidad de otros. Así que comencé a trabajar. Pero en la casa eran puros pleitos. Desde el primer día, Marco me estuvo interrogando sobre quiénes trabajaban, qué tenía que hacer yo y me hacía preguntas incómodas. Por ejemplo, preguntaba estupideces de si mis compañeros eran guapos o atractivos, o que si me había gustado alguno y toda clase de idioteces similares. Y no importaba lo que yo le dijera. De todos modos, me decía cosas. Me decía que probablemente se me quedaban mirando, pero eso de todos modos no estaba en mis manos evitar. Y eso detonaba discusiones todavía más fuertes, aberrantes y absurdas. Yo tenía que usar una faja de esas de cargador. Era necesaria y sobre todo reglamentaria. Y cuando Marco la vio se puso bien loco. Dijo que eso solo acentuaría las líneas, curvas y bla bla bla. Puras sandeces. O sea, era cierto que mi cintura era bastante breve, pero ¿qué podía yo hacer? Ponerme almohadas, engordar para que no se sintiera celoso e inseguro. Una vez, en el desayuno, cuando los muchachos ya se habían marchado, me dijo palabras feas. Me dijo la palabra de 4 letras y yo ni siquiera le había dado motivos. Me fui a trabajar y en el camino iba llorando. Y pues si de por sí llamaba mucho la atención, pues ahora llorando era mucho peor. Llegué al trabajo y mi jefe me cambió a otra bodega. Cuando llegué, de inmediato sentí las miradas. Pero aún así, nadie me había faltado al respeto, ni aquí ni en la bodega anterior. Pasado el mediodía, me salí a un lugar al costado de las bodegas a comerme mi torta y mi agua que siempre traía de almuerzo. Y se me acercó un chavo llamado Tomás. La verdad ni me acuerdo de su nombre. Y es que de hecho no se llamaba Tomás, ese era su apodo. Le decían así porque estaba bien tostadito de la piel, aunque estaba bien fuertote y muy imponente, y estaba más joven que yo. Él tenía como 25 y yo 32. Total que el Tomás se me acercó y muy amablemente me dijo que sí me sentía bien.
que desde que llegué había notado que estaba como llorando y que si me sentía mal o que si me habían hecho algo mis compañeros, que con toda confianza le dijera. Y es que Tomás era el supervisor. Le dije que no y lo trataba de manera cortante porque yo traía grabadas en la cabeza todas esas tonterías que Marcos siempre me decía, y ahora que un sujeto tan atractivo como el Tomás me estaba hablando, yo sentía como si estuviera engañando a mi marido. Esa noche, mientras regresaba a la casa, pensé en el incidente del almuerzo. Tomás se había comportado muy amable y caballeroso, y no sé, pero de alguna manera las camisetas del uniforme le quedaban tan pegadas que por poquito le preguntaba si no las pedía de su talla. Ese pequeño contacto, platicando cualquier cosa, se me quedó muy grabado. Y cuando llegué a la casa, pues la verdad es que todos me trataban como criada, pero no me importaba, o más bien no me daba cuenta. Tan no me daba cuenta que mientras hacía la cena, Marcos me estuvo diciendo de cosas y yo ni lo pelé. Afortunadamente los chicos no escucharon porque era viernes y se habían ido con su abuela. Y pues supongo que Marcos se molestó de que no lo estaba pelando y me jaló del cabello. O sea, Marcos, dentro de todo, jamás me había agredido físicamente y comenzamos a pelear fuertemente. Me dio una bofetada y cuando quise regresársela, comenzamos a forcejear, pero al final me venció y luego se puso a darle de puñetazos a la pared como si con eso se fueran a arreglar las cosas. Me fui a dormir. Y más tarde llegó Marcos disculpándose en voz baja, como intentando tener un poco de intimidad de reconciliación. Y accedí, pero mi mente estaba muy lejos. 3 o 4 minutos después, Marcos estaba durmiendo plácidamente mientras yo sufría una extraña forma de abandono que no puedo explicar correctamente. Al otro día era sábado y me tocaba trabajar. Y pasado el mediodía me fui al costado de las bodegas a tomar mi almuerzo, pero yo la verdad, lo que buscaba no era como en otras ocasiones simplemente evitar a la gente. Yo quería ver si Tomás vendría a ver si estaba bien. Ya casi terminaba mi hora de descanso y me encaminé de regreso al trabajo. Y en el camino me topé con Tomás, quien me sonrió de una manera tan dulce que yo la verdad no supe qué hacer excepto sonreírle también. Al paso de los días, cada vez me llevaba mejor con Tomás. Y algo dentro de mí me indicaba que eso era muy peligroso. Era peligroso porque, si bien Tomás era amable y caballeroso, tampoco parecía que simplemente estuviera cultivando una linda amistad conmigo. Yo sabía que era algo más. Y de mi parte, mi corazón latía a toda velocidad y me costaba mucho trabajo tranquilizarme cuando lo veía. Y es que era imponente, fuerte, masculino y despertaba cosas que yo ya ni recordaba si estaban dormidas o de plano nunca existieron. Además, la situación en mi casa con Marcos cada vez era peor. Era hostil y agresivo, era majadero. Y en lo íntimo solo le bastaba sentirse bien él mismo y no le importaba si yo me había sentido bien. Y creo que la parte más peligrosa de estas situaciones no es sentir lo que una siente, sino justificar lo que una siente. Y en mi caso, yo justificaba mi cercanía con Tomás con el hecho de que Marcos me trataba terriblemente desde que trabajaba. Pero para mí todo era una especie de ilusión. O sea, solo era un juego de validación en donde yo me sentía querida, me sentía elegida, me sentía importante para alguien. Pero eso era todo. O sea, no pensaba que fuera a escalar a ninguna parte. Pero sucedió en medio de uno de los pasillos angostos de la bodega. Yo tenía que tomar algunas claves y era muy complicado que pudieran pasar 2 personas por el pasillo. O sea, sí podían, pero prácticamente era poniéndose de ladito y restregándose un poco, porque desde el pasillo era súper angosto. Y esa vez, Tomás subió a ayudarme con mi trabajo. El problema era que a cada rato teníamos que pasar uno a un lado y otro al otro. Y pasaba lo que dije. Teníamos que hacernos de ladito y al pasar, pues, nos pegábamos demasiado. Así que lo que hacíamos era colocarnos de frente a los anaqueles y que fueran nuestras espaldas las que se restregaran.
Así como que no habría malos entendidos, ¿no? Así que así lo hicimos. Pero no sé si fue un error o simplemente estábamos muy entretenidos con el trabajo, pero en uno de esos pasos, en vez de hacerlo espalda con espalda, como que al mismo tiempo se nos fue el avión y pasamos de frente uno al otro. Yo sentí como cuando agarras una caja de toques y le pones al nivel más alto. O sea, jamás en la vida, excepto con Marcos, había estado en una situación similar. Y luego ya ninguno de los dos hizo ningún intento por avanzar. Tomás y yo nos quedamos ahí, atorados en el reducido pasillo, uno frente al otro, mirándonos fijamente como intentando que fuera el otro quien tomara la iniciativa y comenzaran a ocurrir cosas. Y yo quería tomar la iniciativa, pero me encontraba paralizada. Mis piernas y mis brazos no respondían y mi corazón estaba hecho un manojo de nervios espantoso. A la altura de mi abdomen comencé a sentir algo. Era algo grande que se movía poco a poco. Luego miré a Tomás y no había duda. Nadie tendría que pasar por ahí. El resto de los trabajadores estaban ocupados en otras áreas de la bodega. Así que yo abrí mi corazón a lo nuevo que la vida me estaba ofreciendo. Todavía recuerdo el primer día cuando me entregaron mi uniforme de trabajo, y ese día mi uniforme estaba en el piso junto con la faja reglamentaria y el casco que nunca me quitaba. Y ahí también estaba el uniforme de Tomás junto con su casco y su tablet de anotaciones. A Tomás no le costó ningún esfuerzo poder entrar a zonas ocultas ni de difícil acceso. Además, lo estrecho del pasillo posibilitaba llevar a cabo cualquier idea salida de nuestra imaginación que corría a 1000 por hora. Quizás si alguien hubiera estado escuchando lo que sucedía, pensarían que alguien estaba agarrando a golpes los anaqueles de esa parte de la bodega. Pero no. Simplemente era toda la fuerza de Tomás que descargaba como si nunca en la vida hubiera tenido su oportunidad de desahogar todo su poder o su instinto. Yo era un mar de sudor y un mar de lágrimas. Sí, de lágrimas. Pero eran unas lágrimas extrañas. Es decir, yo jamás había llorado de felicidad. El ingreso de Tomás a los lugares que únicamente yo conocía fue devastador. Fue, por decirlo menos, monstruoso, enorme, no sé qué palabras utilizar, pero en resumen fue maravilloso, fue una locura total. Lo único que sé es que acababa de iniciar un vicio que yo jamás iba a abandonar. Mi rostro cubierto por las mieles de la novedad era testigo de que acababa de inaugurar una nueva etapa en mi vida. Y que Tomás sería parte fundamental de ella. Fueron meses en donde yo reía y disfrutaba de todo. Meses en los que Tomás me llevaba al cielo de ida y vuelta de forma bestial. Pero un día no llegó a trabajar, y así pasaron 2 semanas sin que Tomás regresara a trabajar. Mi vida matrimonial cada vez iba peor y yo ya ni estaba interesada en eso. Ahora me preocupaba que Tomás no regresara a trabajar. Me entristecía mucho no saber qué ocurría. El chisme finalmente llegó. Tomás se había ido con su esposa e hijos a Durango. Y yo sentía mucho dolor, pero no solamente dolor del corazón, sino dolor físico. Desde la primera vez sentía mucho dolor, pero yo pensaba que todo se debía a las colosales proporciones de Tomás. Pero después de algunas semanas, yo seguía en la misma. Finalmente decidí mejor ir al médico. Y en mis análisis, yo era toda una colección de enfermedades que no sabría cómo le iba a explicar a Marcos. Y solo quiero decirles que siempre va a ser mejor arreglar las cosas en nuestras propias casas. O bien, si no tienen arreglo, mejor terminar. Pero siempre, si van a comenzar a salir con alguien, normalicen hacerse unos análisis antes de cualquier cosa. Y bueno, pues esa fue mi historia. Si quieren escuchar de forma explícita lo que ocurrió en el estrecho pasillo con Tomás y con Magnolia, suscríbanse a nuestro Patreon para tener acceso a nuestra página oficial, link en la descripción y comentario anclado. Yo soy Pita y no olviden visitar nuestro nuevo canal, Historias Cotidianas, un canal que tiene un enfoque más bien dramático. Cuídense, mis amores. ¡Chao!